Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Una vez más estamos acá transmitiendo ahora lo que corresponde al servicio de predicación y quiero darles una bienvenida, hermanos, al servicio virtual de nuestra iglesia ahora. Y mientras los hermanos se conectan, hermanos, me acompañan, ustedes que estén por allí, al libro de Hebreos capítulo 6 y estoy tocando algunos temas, hermanos, del libro de Hebreos, donde vamos a aprender algunas cuestiones prácticas para la vida. El libro de Hebreos es un libro pues bastante complicado, pudiéramos decir, en cuanto a temas teológicos, pero tiene muchas enseñanzas prácticas para la vida y de ahí vamos a estar tomando una enseñanza también para nosotros. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y vamos a estar leyendo capítulo 6. El capítulo 6 solamente el versículo 17, 18, 19 y 20. Mientras se acompañan ahí con la Biblia, Hebreos 6, del 17 al 20, vamos a leer, hermanos, ese pasaje, pero vamos a orar primeramente, ¿ok? Mientras llegan ahí, vamos a estar orando y mientras llegan los hermanos que están conectándose también. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más, queremos una vez más darte gracias. Gracias, Señor, por la dicha que nos das de ver un día más de vida. Qué hermoso día, Señor. El sol radiante, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a través de todo este día a glorificar tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu providencia. Gracias, Señor, que a través de estos tiempos, Señor, tú has mostrado, Señor, tu misericordia y tu gracia sobre nosotros, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que podamos, Señor, una vez más estar aquí congregados todos juntos, Señor, como gran familia, Señor, darnos ahora sí una mano de bienvenida, Señor, y vernos y regocijarnos de estar una vez más en la iglesia. Mientras tanto, Señor, acompáñanos en nuestros hogares y que este servicio virtual, Señor, pueda unir nuestros corazones cada vez más contigo y, Señor, también fortalecer los lazos familiares y también de amistad los unos con los otros, Señor. Una vez más te pedimos que nos acompañes durante la transmisión de este video y que tu palabra, Señor, pueda ser penetrada, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, gracias por estar aquí. Ya veo varias personas aquí conectados. A hermano Efraín con su familia, hermano Alejandro, la hermana Mariana. ¿Quién más? No veo a alguien más. Por ahí han de ver a alguien más. Ahorita van a estar regresando los demás, hermanos. Sí, estábamos hablando hace rato acerca de algunas características de la inmadurez. Hablamos de varias. Primero la indolencia a la palabra de Dios. Después vimos que se habían hecho, bueno, la indolencia que era tardos para oír. También la capacidad para enseñar, la incapacidad, perdón, para enseñar. Vimos también la incapacidad de comer alimento sólido. Y hoy, esta noche, vamos a estar hablando acerca de la inexperiencia de la palabra de Dios y la falta de discernimiento. Dios mediante hoy en la noche hacemos eso. El día de mañana continuamos con la serie de devocionales de las 7 palabras de Jesús. El Señor expresó 7 frases, ya vimos 4 de ellas, faltan 3. La siguiente es tengo sed, después consumado es y después Padre encomiendo en ti mi espíritu. Y vamos a estarlas viendo, hermanos, Dios mediante, en los próximos días. Pero mientras vamos a estar hablando esta mañana acerca del tema un fortísimo consuelo. Así que les acompaño, que me acompañen ahí al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, este pasaje y a través de este pasaje vamos a tener la meditación de nuestra palabra, de la palabra de Dios, perdón. Primero, habíamos hablado hace rato en la otra sesión de que tenemos que madurar, tenemos que reconocer de que parte de la madurez es reconocer de que vamos a enfrentar situaciones adversas y cuando las enfrentemos debemos estar conscientes de ello, de que vamos a enfrentar crisis y esas crisis debemos de enfrentarlas con valentía, con madurez,
como diríamos coloquialmente, tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Y ser maduros en la fe. Pero ¿qué pasa? Quizás no somos lo suficientemente maduros y quizás pensamos o nos dejamos engañar por el enemigo de que la situación que estamos enfrentando es demasiado para nosotros. Puede ser así, puede ser así. Ninguno está exento de llegar a enfrentarse con una situación que puede ser sobrecogedora, overwhelming, como dicen en inglés, y puede ser sobrecogedora a tal punto que pensamos que nuestra vida va a desfallecer. Ese era el caso de algunos de los hebreos y aunque si bien es cierto, ya lo establecimos en la sesión anterior, que tenemos que enfrentar las cosas con madurez, con cordura, con prudencia, con fe, tenemos que tener en cuenta todo eso. Entendemos también, hermanos míos, que va a haber ocasiones en las cuales nos vamos a enfrentar con situaciones muy complicadas y nuestra fe va a querer desfallecerse. Y ahí es donde nos metemos en ciertos problemas, sobre todo cuando se nos mueve, como decimos coloquialmente, el tapete y podemos llegar a esos momentos. Ese era el caso de algunos de los hebreos que estamos hablando acá. Y ahí es donde el escritor de Hebreos empieza a tener su argumento sobre estas personas, porque Dios quiere indudablemente que todos nosotros ejerzamos la fe. La fe es algo abstracto, pero es algo que se prueba, es algo que se va desarrollando, es como un músculo que se va desarrollando poco a poco. Y Dios quiere que ejerzamos esa fe, Dios quiere que en nuestra vida tengamos confianza. Vivimos en un mundo muy caótico, vivimos en un mundo en el cual estamos susceptibles a cierto tipo de situaciones. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Así que no debería sorprendernos de las aflicciones que enfrentamos. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor también en Juan 16:33. Pero cuando nos encontramos en esas situaciones, ¿cómo le hacemos nosotros para seguir adelante? ¿Cómo volvemos nuevamente a encaminar nuestra vida dentro de ese camino de fe, dentro de esa confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos? ¿Cómo ejercemos esa fe y cómo nos mantenemos en el camino hacia adelante, puestos los ojos en Jesús? Y aquí es donde el autor de Hebreo está tratando de traer la atención a estos cristianos judíos que estaban tratando, pues estaban dudando más bien de su fe y estaban regresando nuevamente a las raíces judaicas, estaban abandonando la fe cristiana. Y entonces, en este otro paréntesis que dijimos que el Señor está usando al escritor de Hebreos para demostrar que Cristo es superior a todo aquello que la religión judía pues había establecido como algo sublime. Pero también hace ciertos paréntesis dentro de esos argumentos. Y aquí está este otro paréntesis donde el Señor está usando al escritor de Hebreos para decirles que ellos necesitaban tener un fortísimo consuelo. Ahora, la situación que ellos estaban enfrentando era crítica, hermanos. No era un virus como lo que estamos enfrentando hoy en día. Era algo real, o más bien no estoy diciendo que el virus no es real, pero era algo mucho más complicado. Imagínate tú que de repente llegaban a tu casa y sacaban a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos y enfrente de ti los torturaban hasta matarlos y después algunos de ellos eran llevados a la hoguera y los quemaban vivos. O sea, la situación que ellos estaban teniendo era real, hermanos míos, y había un temor bastante real. Por eso es que ellos estaban dudando si realmente sería y estaban evaluando realmente si el cristianismo realmente se debería vivir o valía la pena. Y aquí es donde cuando nosotros vemos esto que se está presentando aquí y lo aplicamos a nuestra vida, podemos entender la enseñanza que Dios quiere que a través de esas situaciones adversas que enfrentamos, ejerzamos fe. Que Dios quiere que a través de esas situaciones que tú estás enfrentando en este momento, tú tengas confianza. Tengas confianza. Y dice la palabra de Dios que Él necesita que tú entiendas que hay un fortísimo consuelo. Pero ¿de qué manera podemos tener ese fortísimo consuelo? Dice aquí versículo 18, para que
por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Pero ¿cómo puedo yo tener en medio de la tempestad ese fortísimo consuelo? Y no habla de un consuelo fuerte, habla de un fortísimo consuelo, es decir, algo extremadamente fuerte, algo que no deja lugar a la duda, algo que no deja lugar a la incertidumbre, algo que no deja lugar al temor. Y para poder tener ese fortísimo consuelo, el escritor de Hebreos nos está diciendo aquí que tenemos que entender que hay dos cosas inmutables, lo dice en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y qué interesante que antes de decir de ese fortísimo consuelo, el Señor está diciéndonos aquí que Él no miente. Dice, es imposible que Dios mienta. Que nosotros estamos muy acostumbrados de no confiar en las personas. ¿Cuántas veces escuchamos personas que hacen promesas y no las cumplen? Te acabo de fallar ahorita en este momento. Te dije, en 10 minutos comenzamos, ¿verdad? Tenemos un espacio, 10 minutos, y me tardé como 15 minutos, un poco más. Entonces, cuando a veces vemos cotidianamente en la vida y la gente nos falla, políticos hacen promesas que no cumplen, personas hacen promesas que no cumplen, ¿verdad? Y a veces dudamos de las promesas que se nos hacen porque fallamos. Pero tenemos que entender algo, hermanos, y ser bien serios en esto. Y entender de que cuando Dios está hablando, Él no miente. Él no miente. Si yo miento, tú mientes. Y a veces lo hacemos inconscientemente. A veces hacemos promesas, ¿verdad? Y no las cumplimos. Quizás porque las cosas se salen de nuestra mano, ¿verdad? Yo le prometí a mi esposa, ustedes saben que íbamos a ir para Israel. Habíamos comprado ya los boletos de avión. Teníamos amigos que nos estaban esperando allá. ¿Y qué pasó? Incumplí la promesa. ¿Por qué? Porque todo esto se vino, cerraron fronteras y tuvimos que cancelar vuelos y todo eso. ¿Ves? Entonces ahí yo fallé en la promesa. Es entendible, dices tú, sí, pero igual hubo un fallo. Se falló, por independientemente de la cosa que sea. Y a veces así en los hombres, hermanos míos, dudamos de las cosas que se nos prometen. Pero tenemos que entender, hermano querido, que Dios no miente. Y cuando Dios hace una promesa, tenemos que entender de que esa promesa el Señor la va a cumplir, porque es imposible que Dios mienta. Absolutamente todas las promesas que el Señor ha hecho se han cumplido y todas las que están por cumplirse se cumplirán. De hecho, el Señor había dejado en su palabra, hermanos míos, esta bendita palabra que tenemos aquí, un libro que, por cierto, muy descuidado dentro del cristianismo. Pasamos más tiempo viendo noticias, más tiempo viendo pasajes, no sé, del periódico, información de internet, que pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero esto, que no miente, nos ha dado muchas promesas. Allá la palabra de Dios en la ley, por ejemplo, que yo sé que la ley mosaica, la ley de Moisés, era una ley que fue escrita como una constitución política, esa ley ceremonial, la ley de responsabilidad civil para el pueblo hebreo. Y muchas de esas cuestiones no se aplican a nosotros, pero sí hay una enseñanza muy práctica. De hecho, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando que el autor de Hebreos, igual que el de Corintios, hizo uso de ejemplos del Antiguo Testamento, de cuando aquellos israelitas habían salido de Egipto e iban hacia la tierra prometida, aquel reposo que el Señor había prometido, pero en el desierto se desanimaron, en el desierto empezaron a dudar de la palabra de Dios, de aquellas promesas que el Señor había hecho, y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque andaban simplemente vagando en su corazón.
¿Será cierto? ¿Y si no? ¿Y si vamos? ¿Y los gigantes que hay allá nos matan? ¿Y si a lo mejor debimos habernos quedado en Egipto? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y andaban vagando en su corazón y no hicieron, hermanos míos, caso a la palabra de Dios. No confiaron en las promesas de Dios, hermanos míos, y después quedaron postrados en el desierto. No pudieron alcanzar las bendiciones que Dios tenía preparado para ellos. Solamente dos personas, Josué y Caleb, fueron los únicos que pudieron entrar porque ellos sí mostraron una fe en el Señor. Y dice la palabra de Dios, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. Así que, hermanos míos, todas aquellas cosas que se escribieron están para nuestra enseñanza. Lo dice también el libro de Romanos capítulo 15. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la fe y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿por qué? Porque van a venir momentos en la vida que no es por falta de madurez que vamos a enfrentar problemas. Los problemas van a venir, siendo maduros o inmaduros, van a venir. ¿Ves? La madurez nos va a determinar cómo enfrentamos esos problemas que vamos a enfrentar, y va a determinar el grado de madurez que nosotros tenemos. Una persona madura va a entender de que Dios no miente y que Dios prometió bendición a una persona que vive una vida de acuerdo al compás que el Señor determinó. Mira, podemos ver muchos ejemplos de eso. Pudiéramos ir, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde el Señor está hablando acerca de las bendiciones que hay acerca de una persona obediente. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito fruto de la tierra, bendito fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Y, hermanos, es una bendición tras otra bendición, tras otra bendición, las que están reservadas para una persona fiel al Señor, para una persona fiel. Vamos a ver, hermanos míos, aquí en esta temporada vamos a ver quiénes realmente, de qué realmente estamos hechos, ¿verdad? Si vamos a permanecer fieles o no. Más adelante viene la contraparte, la antítesis de esto, de la bendición. Dice así, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y viene un sinnúmero, hermanos míos, de maldiciones para aquellas personas que no están caminando en los caminos que Dios ha prescrito. Pero concentrémonos, hermanos, en el lado positivo. Concentrémonos, en las bendiciones que tú y yo podemos tener si estamos siendo fieles al Señor. Hay muchas bendiciones, hermanos míos, que Dios tiene reservadas. El problema es de que muchas veces nosotros empezamos a dudar del Señor y de su promesa que el Señor ha hecho. Empezamos a dudar si realmente el Señor va a bendecirnos como lo predijo. Bueno, pero híjole, y si no me bendice, y a lo mejor perdiste el trabajo ya en este tiempo, y el temor empieza a venir a tu vida. Quizás hay incertidumbre y empiezas a ver que la cosa se está tornando un poquito complicada. Y ahí es donde tú tienes que volver nuevamente, hermanos míos, a evaluar las promesas que el Señor ha dado. Dice la palabra de Dios, volviendo al punto con el cual nosotros comenzamos, en Hebreo capítulo 6. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, en este caso tú y yo, como cristianos, somos herederos de la promesa. Dice, la inmutabilidad de su consejo, es decir, hermanos míos, Dios no cambia. La inmutabilidad quiere decir que no se inmuta, que no cambia. No es como aquel indeciso.
¿Ves? ¿Alguna vez alguien le preguntó, ¿tú eres indeciso? No, yo no. Bueno, sí o no sé, ¿seré? Dios no es así, hermanos míos. Si Dios lo dijo, Dios dijo que te iba a bendecir si tú eras fiel, Dios va a bendecirte si tú eres fiel. Así que no debería de haber temor en tu vida. Estás pasando por esa prueba difícil y no dudo que a lo mejor hay duda en tu corazón, no dudo que es muy difícil, no dudo, perdón, que es aterrador lo que estás viviendo, pero ahí es donde tú tienes que entender que Dios no miente y que esa inmutabilidad de su consejo es válido. Es válido ese consejo. Ese consejo que Dios dio en el Antiguo Testamento sigue siendo válido hoy en día y seguirá siendo válido por el resto de la eternidad, porque Dios no cambia. Ya vimos que Dios no miente y tampoco Dios no cambia. Dios no cambia. Si el Señor te dijo que te iba a bendecir, es porque te va a bendecir, ¿verdad? O sea, Dios no cambia. Entonces, uno, no miente. Dos, no cambia. Todas sus promesas son verdad. La mente de Dios no cambia, vuelvo y repito. Y Dios sigue odiando, hermanos míos, el pecado como como lo dio en el Antiguo Testamento, como lo odia hoy en día. Mira, vimos nada más para reforzar un poquito más ese punto acerca de la bendición y la maldición. Y quiero enfocarme, hermanos, en lo positivo, en la bendición. Pero todavía, hermanos míos, Dios aborrece el pecado, ¿sabes? Y todavía Dios va a quitar la bendición. Esa ausencia de bendición se convierte en una maldición para aquella persona que no está caminando con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, si quieres recordarte este pasaje, que yo sé que ya lo conoces, pero simplemente de manera recordatoria, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice al 19, 6 cosas aborrece Jehová, ¿ok? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, aquí está hablando del orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Estas cosas, dice la palabra de Dios, Dios las aborrece. Ahora vamos a evaluarnos un poco, hermanos míos, en nuestra vida. Si algo tenemos que sacar, hermanos míos, de este mensaje, saquemos un provecho de este mensaje, es evaluar nuestra vida si realmente esos problemas por los cuales estamos pasando, si es que ese es tu caso, son realmente un ataque satánico o son realmente, no sé, un infortunio, porque hay infortunios a veces en la vida. Estamos en un mundo caído, en el mundo tendréis aflicción y de repente vino un tornado y se llevó tu casa y te destruyó todo. Es un infortunio. Pero vamos a evaluar si realmente podemos confiar todavía en la promesa de Dios de que porque nosotros hemos sido fieles, el Señor tiene algo mejor todavía para nosotros. Y eso que parecía un infortunio realmente llegó a convertirse en una bendición. A lo mejor si llegó el tornado, se llevó tu casa, pues el Señor va a hacer que a través del proceso de, no sé, legales, de seguro y todo eso, vengas y tengas una casita un poquito mejor. A lo mejor se te iba a caer de todas maneras y mejor que el tornado vino y te lo tumbó, y de esta manera pues el Señor te bendijo con una cosa un poco mejor todavía. Por eso dice Romanos que aquel que ama al Señor, todas las cosas ayudan a bien. ¿Has escuchado ese versículo? Romanos 8:28. Pero acá nos está diciendo Hebreos que Dios no miente y que el consejo de Dios es inmutable, no cambia. Vimos aquel consejo, por ejemplo, de allá de de Deuteronomio 28, que habla acerca de la bendición a aquellos que son obedientes, pero también de la ausencia de bendición, es decir, la maldición a aquellos que no están caminando con Dios. Y vamos a ver algunas cosas que a Dios le desagrada. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Será que por el orgullo que hay en tu corazón, esos ojos altivos, estás pasando por esas pruebas? La lengua mentirosa. Wow, estamos poniendo un estándar muy alto. No yo ni nosotros, Dios. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y hermanos, mira, el Dios
Si no manda un juicio a los Estados Unidos de América, Dios va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por la cantidad de sangre inocente que se está derramando en este país con tantos abortos que hay al día. Más adelante sigue diciendo, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Bueno, no nos sorprendamos entonces y no vayamos a encajonarnos y pensar que las cosas que están pasando en nuestra vida a lo mejor son por los infortunios de la vida, porque Dios quiere hacer algo mejor, y a lo mejor es por nuestro propio pecado. Yo me pregunto si esto que está sucediendo hoy en día con toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿será realmente porque simplemente vivimos en un mundo caído? O a lo mejor es un parte del juicio de Dios, ¿verdad? Si una de las cosas que aborrece Jehová es las manos que derramadoras de sangre inocente, y en este país, hermano querido, se han dado muchísimos abortos. Creo que es la nación líder en los abortos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, esperar de Dios una bendición en nuestra vida si nosotros no estamos caminando al compás que el Señor nos está dando? Sí, el Señor prometió muchas bendiciones, ¿verdad? Pero aquel que ama al Señor. Ahora, el asunto de todo esto es de que el juicio de Dios, hermanos, es parte de la misericordia de Dios, dándonos como un ultimátum para que nosotros volvamos nuevamente a girar nuestra vida y entornarnos a favor de Dios. Y ahí es donde volvemos al punto de las buenas noticias, pudiéramos decir. El Evangelio son buenas noticias, ¿ves? Y si el Señor no miente, fíjate bien, y si el consejo de Dios es inmutable, y si bien es cierto, esperamos promesas de bendición para aquellas personas que están caminando al compás de Dios, pero también es cierto que esperamos maldición a aquellas personas que no están caminando al compás de Dios. Y ya vimos un ejemplo de 6 cosas o 7 que abomina su alma. Pero mira bien, si te acabo de decir que el juicio de Dios hasta cierto punto es como la misericordia de Dios mostrándose a nuestra vida como un regaño de Dios para que volvamos y volteemos nuestra mirada al Señor. Dice la palabra de Dios acá, con esto en mente, capítulo 7, versículo 18 de Miqueas, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros. Y cuando dice volverá a tener misericordia de nosotros, se entiende, está implícitamente aquí, dándonos a entender de que el Señor había alejado su misericordia de este pueblo. Pues se volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos míos, es un Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. Así que no te creas la mentira, escúchame bien, que Satanás está metiendo a tu corazón diciéndote que ya no hay remedio para tu vida si es que tú estás pecando. Si es que tú estás en la lista, hermanos, y de alguna manera u otra creo yo que podemos todos estar metidos en esa lista que acabamos de leer allá en Proverbios capítulo 6, entonces nos tenemos que entender que ese consejo inmutable de Dios todavía tiene una cláusula que nos invita a venir para tener esa misericordia de Dios incluso en medio del juicio en el que estamos viviendo. Entonces, es como dicen en inglés, es a win-win situation. Es una situación donde siempre vamos a ganar. Hermanos míos, con Dios siempre vamos a ganar. Si el problema que tú estás enfrentando es un infortunio de la vida porque vives en un mundo caído, bueno, Dios va a tener algo mejor para ti, ¿verdad? Así, mantente fuerte porque Dios tiene promesas de bendición y Él dijo que te iba a bendecir si tú eres fiel, ¿ves? Y Él no miente. Esas promesas están allí.
Ahora, si la razón por la cual tú estás teniendo esos problemas por tu pecado, bueno, pues reconócelo, confiésalo y ven al Señor por misericordia y Él te va a perdonar. Alguien la vez pasada estaba diciendo un argumento, bueno, es que los cristianos nunca pierden. Si vienen y les pasa algo, una persona que tiene una enfermedad, Señor, te pedimos que oramos, Señor, para que tú le des sanidad. Si lo sana, ustedes cristianos dicen, pues sí, van a decir Dios lo sanó. Y si muere, ustedes van a decir, pues Dios se lo llevó a su gloria, ahora ya está libre de tanto problema. O sea, siempre van a ganar. Y dije, pues claro, claro, en el cristianismo siempre salimos ganando, hermano. Siempre al acercarnos a Dios, siempre salimos ganando, independientemente de lo que sea. Si es por tu desorden en la vida, si es por los disparates que tú has hecho, pues simple y sencillamente reconócelo, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano o hermana. Ven al Señor, recibe esa misericordia, recibe ese perdón, porque el Señor dijo que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Hermano, Dios no está enojado contigo. No. Y si está Él mandando el juicio es para sacudirte un poco, para que reacciones, voltees y lo mires, veas hacia Él y entonces adquieras esa misericordia que Él tiene reservada para ti. Bueno, Él sigue siendo misericordioso, hermanos, así que es el mismo consejo que el Señor tiene, no ha cambiado. Hay un consejo que los hebreos tenían que recibir, hermanos, y es un consejo de seguir adelante. Dice acá, vuelvo al pasaje con el que comenzamos, dice así, la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y eso es interesante porque el argumento que está presentando aquí el escritor de Hebreos viene con el contexto de cuando el Señor había prometido a Abraham un hijo. Abraham ya en su vejez, hermanos míos, no había manera de que no había muchas esperanzas. Sara, ya dice la palabra de Dios, le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no era fértil ella para poder concebir un hijo. Sin embargo, el Señor había hecho una promesa y el tiempo estaba pasando y estaba pasando y estaba pasando y parecía que el Señor se había olvidado de esta promesa. Ahora, volvemos a recordar que Dios no miente, ¿verdad? Y eso ahí es donde estaba Dios probando la fe de Abraham. Si Dios lo prometió, entonces cuenta lo que lo va a hacer. Él no es como un hombre que a lo mejor se le salió de las manos la promesa y no pudo. No. Y no solamente eso, pero que le había hecho una promesa y el Señor había jurado por él mismo de que él iba a bendecir a Abraham y que él iba a dar descendencia. Dice así, versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, cuando una persona dice te lo juro, es porque ya está comprometido y no hay manera de retractarte de eso. Ese era como el contrato legal, ese juramento. Y el Señor había prometido una descendencia a Abraham y él había jurado por sí mismo. El Señor le dijo, te lo juro que yo te voy a bendecir. Y lo que nos está diciendo acá, hermanos míos, el libro de Hebreos es precisamente eso, que básicamente el Señor juró bendecirnos. El Señor juró bendecirte. El Señor juró llenarte de muchos favores. El Señor lo juró. Ay, no, yo no lo creo. Ten cuidado, porque tú estás haciendo a Dios mentiroso. Si las cosas que estás enfrentando te están haciendo dudar del Señor, aquí es donde tienes que volver nuevamente a recapacitar y darte cuenta que Dios es inmutable en su consejo. Y si Dios lo prometió allá y lo juró, sigue siendo ese juramento efectivo hoy en día. Espéralo. Espera esa bendición de Dios. Dice, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, y esas dos cosas inmutables es precisamente esa inmutabilidad de su consejo y el juramento,
Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si tú has acudido a esa esperanza puesta delante de Dios, delante de ti, hermano mío, tú tienes que tener ese fortísimo consuelo. Que pase lo que pase, sales ganando en cualquier situación, sales ganando. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio la victoria, hermano. Dios te la puede dar. Dios te la puede dar. Dios no miente. Su consejo sigue siendo estable, está allí. Y no solamente eso, pero Él juró bendecirte. No, pero es que el problema que tengo es porque yo pequé. Bueno, arrepiéntete y ven al Señor por perdón. El Señor quiere perdonarte. ¿Qué estás esperando? Ven al Señor y dile, Señor, he pecado, Señor, perdóname. Y el Señor con sus brazos de amor te va a abrazar y va a volver a cambiar tu vida. Va a volver a cambiar tu vida. Y aquello que se había convertido en maldición va a tornarse nuevamente en bendición. Sigue diciendo acá, hermanos míos, el libro de Hebreos en el versículo 19. Ahora dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué es lo que tenemos? Pues esa esperanza. Esa esperanza, dice la palabra de Dios, que es como una segura y firme ancla del alma y penetra hasta partir. Déjame pongo mis lentes mejor, así no voy a estar leyendo cosas que no son. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Básicamente lo que está diciendo el escritor de Hebreos, si fue Pablo, vamos a decir que Pablo fue los que lo escribió, que nosotros tenemos que tener ese fortísimo consuelo. Y está haciendo, hermanos míos, un cuadro comparativo aquí, en donde se compara ese consuelo, esa esperanza, con el alma, con el ancla, hermanos míos, de un barco. De un barco. Y aquí ese cuadro comparativo es bien claro. Se asemeja el alma como un barco. Imagínate, tú eres un barco, tu vida es un barco que va navegando por el mar. Va navegando por el mar, vas atravesando un océano muy profundo, vas por aguas profundas. Y yo no sé si tú has ido al mar. Yo me acuerdo, yo he tenido la dicha de ir a pescar al mar y pues al principio estás ahí en la playita, ¿no? Ahí tú puedes ver incluso hasta el fondo a veces, si el agua es clara, y después te vas metiendo y ya ves pura oscuridad y ya la cosa empieza a estar pero complicada porque es un barquito pequeño en un océano tan grande, tan inmenso y tan profundo. Y tu vida y la mía es como un pequeño barco que va atravesando un gran océano. Y mientras vamos atravesando ese gran océano, vamos a atravesar por aguas muy profundas, aguas que pueden incluso ser muy negras si volteamos hacia abajo. Y la idea, hermanos, de todo esto es de que tenemos que prepararnos para que nuestro barco no se sumerja en esas aguas profundas y no se sumerja en esas tormentas que vamos a enfrentar en la vida. Ese barco que es nuestra vida tiene un compás, tiene una dirección. La palabra de Dios nos da esa dirección, nos da ese compás y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Este es el camino que tienes que seguir. Vente por aquí y te vas a evitar muchos problemas. Pero muchas veces nuestra testarudez hace que nosotros descuidemos este compás. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y muchas veces la razón por la cual nos metemos en esos líos, en esas aguas profundas, es porque empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, no nos fiamos de Jehová y estamos en terrenos peligrosos porque nos desviamos del camino. Bueno, vuelve otra vez a retomar el curso de tu vida, ¿ves? Y sí, en el camino pues vamos a encontrar inclemencias del clima, vamos a encontrar tormentas que van a querer parecer que van a derrumbar nuestro barco, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a encontrar como el Titanic que encontró ese problemita que pensó los capitanes del barco que era algo insignificante y mira lo que sucedió. El barco tuvo que pues hundirse. ¿Por qué? Porque no vieron que el problema era tan grande como para evitarlo. Así que
cuando estamos en ese alta mar, hermanos míos, en aguas profundas, y quizás vienen las corrientes impetuosas que quieren desviarnos de la fe, en ese momento lo que tienes que hacer es sacar esa ancla para que llegue esa ancla, ese metal de hierro tan grande y tan pesado, hasta el fondo del mar y detenerse. Y hermanos míos, esa ancla que nosotros vamos a usar en esos momentos de la vida es precisamente esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Entonces, esa ancla va a evitar que el barco naufrague y se salga de curso. Y esa ancla, dice la palabra de Dios, es una ancla firme, dice la cual tenemos como segura y firme ancla que penetra hasta dentro del velo. Y cuando dice dentro del velo se refiere hasta el lugar santísimo, es decir, hasta el mismo trono de Dios. Y sacamos por fe un ancla que no la vemos, es una esperanza, no es algo tangible, así como el capitán ordena que bajen el ancla porque están en medio de una tormenta y se llega a esa ancla y se esconde, se va hasta el final del mar, hasta el mero fondo del océano. El capitán no la puede ver, los marineros tampoco, pero están bien agarrados allí. Y así debería ser tu esperanza, querido hermano o hermana que me estás viendo. En medio de ese problema tienes que sacar esa ancla que llega hasta la misma presencia de Dios. Y allá en la misma presencia de Dios agarrarte mientras estás pasando por esa tormenta para que tu barco no se vaya a salir de curso. Esa ancla, dice la palabra de Dios, que es la esperanza que tú tienes, porque tenemos un Dios que no miente, porque tenemos un Dios que su consejo es inmutable, las promesas de Dios siguen estando firmes todavía en tu vida hoy, incluso si es porque por tu propio desvarío te saliste de curso, el Señor todavía puede volver nuevamente a ponerte en el curso donde tú deberías de haber estado todo el tiempo. Y esa es esa ancla, dice la palabra de Dios, que es segura y firme y llega hasta lo más profundo, hasta donde está el mismo Dios, en aquel lugar santísimo. Y ahí te agarras de esa esperanza bendita con el Señor. No, hermano querido. Muchas veces muchos barcos llegan a naufragar porque en medio de la tormenta no usan de esa esperanza bendita. No usan de esa ancla. ¿Qué estás haciendo tú al haber estado en medio de la tormenta? Deja que esa ancla penetre hasta lo más profundo del lugar santísimo, allá donde está el Señor mismo sentado. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero esa alma, hermanos míos, de nuestra vida puede naufragar muy fácilmente si no tenemos en cuenta, primero, que Dios no miente. El Señor todavía sigue actuando de la misma manera, así como dijo aquí, la inmutabilidad de su consejo. Es decir, el mismo consejo que nos dio en el Antiguo Testamento sigue siendo efectivo en el Nuevo Testamento y hoy en día. Y su consejo dice, camina con Dios y te va a ir bien. Deja de caminar con Dios y hay maldición. Pero también su consejo dice, si tú no estabas caminando al compás de Dios, regresa y Él te puede perdonar y puede restaurar tu vida. Y dice que Él juró. Esas promesas son efectivas todavía. ¿Sabes que Él sigue contestando oraciones como en el Antiguo Testamento? Hoy en día las contesta también. Él sigue salvando personas como en el Antiguo Testamento, las sigue salvando hoy. Él sigue perdonando gente como lo hacía en el Antiguo Testamento, lo sigue perdonando hoy. Él sigue bendiciendo gente como lo hacía en el Antiguo Testamento, la sigue bendiciendo hoy. Y tú eres una alma que va en ese alta mar, es como ese barco que va en alta mar. Vas a enfrentar tormentas, eso es obvio. Si las tormentas las enfrentaste porque te desviaste del camino, regresa nuevamente al Señor. O si las enfrentaste por una inclemencia de la vida, pues haz uso de esa ancla que es la esperanza que está puesta delante de nosotros y ahí nos agarramos delante del Señor. No, hermano, tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir adelante, hermanos. No pasa nada. Sigamos adelante, unidos de la mano con el Señor y los unos de los otros. Quizás te estás preguntando qué está sucediendo en mi vida en este momento. Bueno, mi hermano, a lo mejor estás pasando por esas aguas profundas. Quizás estás en esas tormentas. Déjame te doy un consejo. Como tu pastor, como tu amigo, tu hermano en Cristo. Limpia tu vida, hermano.
Limpia tu vida. ¿Sabes que Dios no tolera el pecado? A lo mejor la razón por la cual tú estás pasando por esas situaciones es por el pecado que hay en tu vida. Pero déjame te digo que Dios tiene misericordia y Dios tiene gracia todavía. Dijo el Señor acá, el mismo en Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecer, puede no justificar, pero entender que eres débil. Así que versículo 16 sigue el consejo diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El consejo que te quiero dar, hermano, es limpia tu vida. Mira al Señor, y si tú estás dentro de alguna de esa categoría, yo creo que de alguna manera u otra todos podemos identificarnos de la que leímos allá en Proverbios capítulo 6, de las 6 cosas que abominan a Jehová y aún 7 aborrece su alma. Recuerda, si estás preguntándote qué está sucediendo en mi vida, que vas a pasar por aguas profundas y a lo mejor tormentas van a venir. A lo mejor tú estabas bien caminando con el Señor, pero vas a pasar por esa tormenta. Bueno, recuerda que Dios tiene control de la tormenta. El Señor fue el mismo que dijo al viento que se detuviera y el mar que se aquietara cuando estaban en aquella barca, ¿te acuerdas? Y el Señor puede detener esa tormenta. Así que saca esa ancla, suelta esa ancla de la esperanza, esa esperanza bendita que está puesta delante de ti, esa esperanza que Dios puede restaurar tu vida, esa esperanza que Dios puede perdonar tu pecado, esa esperanza al decirte que todo va a estar bien. Yo te dije que te iba a bendecir, te lo prometí y lo juré, así que tranquilízate. Recuerda que Dios tiene control de todo eso, que Dios es poderoso y su palabra no cambia. ¿Por qué no oras conmigo en este momento? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sacar esa ancla en momentos difíciles. Si tú estás pasando por esos tiempos, considera este mensaje y compártelo con otros que quizás también puede ser de beneficio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por la dicha que nos das de haberte conocido. Y gracias porque tu palabra es bien clara y nos dice, Señor, que tú no mientes, Señor, y que no solamente eso, pero tu palabra dice, Señor, que allí tenemos nosotros que tener un fortísimo consuelo, Señor, porque tu consejo es inmutable y porque tú juraste bendecir nuestras vidas cualquiera que sea nuestra situación. Si hay un hermano que está aquí, Señor, yo te pido que él venga con esa ancla hasta tu mismo trono, Señor, con esa esperanza bendita. Quizás, Señor, es por el pecado que él mismo ha ocasionado en su vida, pero Padre, aún así tú puedes restaurar su vida, aún así tú puedes perdonar su pecado, aún así tú puedes bendecirle cuando él venga confesándolo, Señor. Una vez más te pedimos que nos acompañes el resto del día, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tiene alguna necesidad, alguna situación que yo pueda ayudarle, por favor déjenme saber. Quiero ser de bendición. Dios mediante, nos vemos hoy esta noche a las 6 de la tarde. Terminamos la serie que estábamos platicando hace rato en la escuela dominical acerca de esas características, acerca de la inmadurez. Vamos a ver acerca de la última característica de la inmadurez, que es la falta de discernimiento, falta de uso de los sentidos espirituales. Así que les invito a que nos acompañen. El día de mañana vamos a seguir con la serie de las 7 palabras de Jesús. Vamos a ver tengo sed, y después vamos a ver consumado es, y después Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mediante, hermanos míos, ya se va a terminar todas estas restricciones, y nos podemos ver el miércoles. Pudiéramos volver aquí a la iglesia a reunirnos el miércoles que viene. Ya nos vamos poniendo de acuerdo, hermanos, nos comunicamos, tenemos ese grupo de WhatsApp donde podemos comunicarnos. Tratemos de dejar ese grupo limpio, hermanos. Por favor, no mandemos tantos memes y versículos y todo eso. No, mándenmelos a mí. Yo aprecio todo ese tipo de cositas. Por favor, mándenmelos a mí, de verdad. Pero ese grupo debería mantenerse limpio para que cuando venga alguna necesidad de alguno de nuestros hermanos, no se vaya a perder esa petición de oración dentro de tanta cosa que vamos a estar saturando por ahí. ¿Ok? Ya nos ponemos de acuerdo, hermanos. El próximo domingo es el día de resurrección
y vamos a celebrar todos juntos la resurrección del Señor Jesucristo. Si no pasa nada, nos vemos aquí en la iglesia, vamos a hacer una comida grande, no sé, compramos carne, hacemos una carne asada, con leña. Vamos a hacerla con leña, voy a sacar la leña que se seque, ahorita está toda mojada y ya de aquí entonces vamos a hacer algo grande, hermanos, y regocijarnos nuevamente, hermanos. Hay mucho que hacer en la vida cristiana, hermanos, y hay tantas bendiciones, hermanos. No nos quedemos amedrentados por esta situación. Vamos adelante, ¿ok, hermanos? Dios les bendiga, nos vemos más tarde. Hay algunos comentarios que me están haciendo, a rato los voy a leer. Si hay alguna pregunta la contesto también, porque aquí me están mandando una. Bueno, a ratito la veo, hermana Vicky, ok, porque no puedo abrir el comentario, estoy en el teléfono. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una feliz tarde, nos vemos a las 6.